¿Qué tal, amigos del día a día? Nos hemos movido, nos hemos desplazado hoy, nos encanta movernos del estudio y estar visitando a buenos amigos que, como siempre, vienen al programa a traernos muy buenas ideas, y especialmente hemos aprovechado la presencia de Pasanqui, que está precisamente pues con uno de sus stands en Firamaco, en la gran feria de la construcción, para traer un montón de ideas interesantes. Este programa les va a interesar pues tanto a aquellos que construyan como a aquellos que simplemente tengan una casa y cada vez que ven la factura de la luz, la factura de lo que gastan en energía en casa, se echan las manos a la cabeza. Hay mil soluciones muy interesantes de las que vamos a hablar en el programa de hoy, precisamente con uno de los responsables de la empresa Pasanqui, con Alejandro Sansanor, que está aquí con nosotros. Alejandro, gracias por atendernos en tu stand. Hola, José Antonio, buenas tardes. Bueno, aquí cuéntanos una vez más. Cuéntanos un poquito, porque Pasanqui es un nombre que nos suena, es un nombre que conocemos, y ahora estáis en esta interesantísima aventura. Sí, como decías, es una empresa que tiene una trayectoria de casi 50 años. Somos una empresa familiar, a pesar de que somos un elevado número de empleados. Y bueno, llevamos casi una década ya con el tema de las energías renovables. En los principios, en los inicios, orígenes, Pasanqui se ha dedicado a la fabricación, venta y comercialización de maquinaria para el calzado, y a su vez en la exportación de sus productos a casi 52 países del mundo. Con el tema de las renovables, pues son ya casi 11, como decía, y bueno, quisiéramos presentar una serie de productos que nos están ocupando ya casi 11 años, como decía, y quisiera presentároslos uno a uno y explicar las ventajas, los sistemas de ahorro energético que tenemos aquí en feria, y las novedades que presentamos también para todo tipo de usuarios, como decía José Antonio. Bueno, Alejandro, hay palabras que aquí, con este tipo de trabajo que realizáis ahora en Pasanqui, una palabra que se repite continuamente: sostenibilidad y desarrollo. Yo creo que cuando hacéis los estudios, que luego hablaremos de ellos, de cómo, por ejemplo, en Pasanqui pueden haceros el estudio completo para pasar vuestra empresa a energías más sostenibles, vuestra casa, cualquier cosa que necesitéis, imagino que le echaréis la mano a la cabeza la cantidad de pasos que tenemos que dar todavía, ¿no? Sí, estamos todavía un poquito lejos, pero como decías, disponemos de un departamento técnico que se encarga de elaborar todos los estudios técnicos, tanto a nivel de energía solar térmica como en los sistemas de estufas de biomasa, pellet, hueso de aceituna y energía solar fotovoltaica. Asimismo también lo hacemos con el aire acondicionado, tanto a nivel doméstico e industrial. A día de hoy, lamentablemente, siendo el país con el que más sol se cuenta en Europa, por muy detrás de Alemania y de otros países centroeuropeos, pues estamos prácticamente a la cola. Correcto. Siendo esto un desagravante muy un auténtico vergel para precisamente aprovechar estas energías y lo que nos cuesta y lo que le cuesta dar ese paso. Y para dar ese paso, en Pasanqui tenéis además precisamente eso que decíamos, un equipo de ingenieros que se va a encargar de todo. Es decir, nosotros nos ponemos en vuestras manos, tanto constructores como empresas como particulares, y resolvéis todos los problemas que tengamos en cuanto a energía. Sí, podemos hablar de un llave en mano en cualquier tipo de proyecto, sea doméstico o sea industrial. Nuestros técnicos se desplazan a la obra, estudian los valores que tiene la vivienda, camping, gimnasio, hotel y el proyecto que se pueda realizar. Y en el departamento de ingeniería lo que realizamos es un estudio detallado de las posibilidades que se le pueden ofrecer al cliente en cada caso concreto, ¿no? Y eso es importantísimo, lo del estudio, porque podemos pensar, a lo mejor, ahora que es esta época tanto de internet, de revisarlo todo, oye, he visto la caldera de pellets, y piensas que a ti te va bien, pero seguramente el ingeniero te diga, no, te recomiendo esta porque va a ir mucho mejor. Exactamente, con la globalización que tenemos hoy en día, quizá internet nos ha ayudado y nos ha desprestigiado mucho a muchos fabricantes, porque hoy se encuentra casi todo, ¿no?, en la red. Entonces, de lo que se trata es de estar recomendados, asesorados técnicamente por un profesional que sea el que vaya a la vivienda, a estos lugares, y que se encargue de todo, ¿no?, de recomendar qué es lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar y lo que puede ser rentable y lo que no puede ser rentable. Me ha encantado ese concepto, lo del llave en mano, es decir, dejamos todo el proyecto y acaba con lo que necesitamos. Y por ejemplo, tú decías, información que vamos buscando y cosas que poco a poco empiezan a sonarnos cada vez más, y de los productos que vamos a presentar. Uno de ellos, los tenemos aquí además detrás de nosotros, tenemos varios tipos de placas solares, pero la primera confusión la tenemos, no son lo mismo las placas fotovoltaicas que los sistemas térmicos solares. Exactamente, los sistemas que hasta la fecha hemos fabricado en Pasanqui son los sistemas solares térmicos para el aprovechamiento del agua caliente. Estos sistemas lo que producen es calor a través de un rendimiento solar que se traspasa a unos depósitos de acumulación de agua, y luego posteriormente son utilizados para el agua caliente sanitaria, para la calefacción o en este caso suelo radiante, radiadores. Y utilizamos sobre todo para lo que es una vivienda habitual, hasta un camping, un gimnasio, cualquier tipo de superficie donde se requiera el ACS.
Ahí, Alejandro, además, rompes una lanza a favor de estos sistemas, porque claro, uno puede pensar, bueno, a lo mejor para una casa, para un momento puntual te puede valer. No, no, para industrias, para negocios, sí, para todo puede valer. Hablamos de un amplísimo abanico, incluso estamos obligados desde 2006, según normativa, a instalarlos en cualquier lugar donde realmente se requiera el agua caliente sanitaria. Y sí, esto es lo que se está poniendo hoy en día en prácticamente todos los lugares. Hay una pregunta que se puede estar haciendo a la gente y eso supongo que vuestros expertos se encargan de resolver esas dudas, pero dice, ¿y cuando no hace sol del todo? ¿Cuando no tal? Esa pregunta que supongo que te la habrán hecho 100 veces. Es muy habitual, sí. Los sistemas solares térmicos se dividen en varios sistemas. Aquí en Feria, como estáis viendo, la placa es una placa plana, pero existen también unos tubos de vacío concéntricos que son cilíndricos, que además aprovechan incluso en esos 3-4 días tan poco habituales en nuestra zona, porque aquí estamos acostumbrados a 310, 315 días de sol. En estos días que encontramos nubosidad severa y lluvia, incluso granizos, están actuando en un 40, un 45% del rendimiento que podría hacerlo una placa solar plana o forzada, ¿no? Sí, evidentemente funcionan y seguimos obteniendo el aprovechamiento solar incluso en estas climatologías adversas, ¿no? Alejandro, a mí se me antoja que cuando decimos el agua para la calefacción, el agua para bañarnos y para ducharnos, posiblemente sea el 80 al 90% de la factura de la luz de cada casa, porque es lo que más utilizamos. Sí, generalmente sí. Uno de los consumos más destacados dentro de una vivienda siempre es el termoeléctrico. Claro. Si hablamos de aire acondicionado es otro de los punteros, pero sí que es cierto que la gente está habituada a tener un calentador eléctrico convencional, el cual lleva una resistencia eléctrica dentro de su interior, y esa resistencia eléctrica, mientras que vamos perdiendo la temperatura dentro del tanque, se vuelve a conectar constantemente, una vez tras otra. Entonces, ese es uno de los problemas. Evidentemente, con la energía solar térmica necesitamos tener un apoyo, una energía auxiliar, que nos ayude a esos pequeños días, si hablamos de la provincia de Alicante, pero evidentemente vivimos en España, donde hay desde la zona 1 climática hasta la zona 5. En efecto. Entonces necesitamos siempre una energía auxiliar con la energía solar térmica como apoyo, pero únicamente para utilizar cuando sea necesario y en esos pequeños momentos donde hay nubosidades No estamos hablando ya de un calentador que está continuamente encendido y en funcionamiento. Y lo mejor, imagino, el combo perfecto, la solar térmica combinada, por ejemplo, voy a mover un poquito porque lo quiero que lo vean aquí, con esto, por ejemplo, con obtener energía directamente del sol, energía eléctrica. Hay que diferenciar bien estos dos sistemas porque, por un lado, la energía solar fotovoltaica no se puede instalar en cualquier sitio. Ese es uno de los déficits. A nivel doméstico, la energía solar fotovoltaica se puede poner en residenciales, donde hayan espacios y cubiertas suficientes con el espacio adecuado para poder ser consumidos. Hoy en día, si hablamos de la pequeña vivienda, del unifamiliar, podríamos decir que se pueden hacer dos tipos de instalación. La instalación aislada, con la cual no contamos con las principales eléctricas, sin mencionar ninguna en concreto. No queremos buscarnos amigos. Y por otro lado, el denominado autoconsumo energético, que es el que realmente nos está llevando a cabo ahora mismo las mayores prospecciones técnicas en cada uno de los casos, sea a nivel, vuelvo a repetir, en viviendas particulares y sobre todo ahora ya en industrias. El autoconsumo energético lo que nos produce es un ahorro sustancial, con una inversión más o menos cara, pero con una vista de rentabilidad a muy corto plazo y muy interesante. Eso es lo importante, que se amortiza, la propia inversión se amortiza muy rápido. Esto es lo que hablaríamos de la placa solar fotovoltaica, si la próxima vez que se paseen por la calle y lo vayan viendo podrán distinguirla, es fácil de distinguir porque una lleva un depósito y la otra se va conectada directamente a la red. Y luego hay otro concepto, un concepto que tenemos por aquí, que lo hemos visto aquí hace un segundito, que es el de la biomasa. Ese es un concepto que hemos hablado mucho, pero también hay muchos tipos de energía de biomasa. Sí, en los últimos años nosotros ya llevamos con la biomasa y somos de los pioneros aquí en la provincia de Alicante. Llevamos cerca de 7 años trabajando con calderas y estufas de pellet y de hueso de aceituna. En la actualidad, en la zona nuestra, cada día se está instalando más, pero todavía hay mucho campo por recorrer. Os voy a explicar un poquito cómo funcionan las calefacciones de este tipo de sistemas, que son orgánicos y donde realmente estamos ahorrando unas importantes cuantías económicas que, bueno, introduciendo de momento lo que es una caldera, es la Pasanqui Elche 35, es una caldera que tiene 35 kilovatios
tiene una tolva en la parte derecha donde se incorpora el combustible, ya sea hueso de aceituna o pellets de pino, de corteza de pino, bien tratado. No se pueden echar huesos de aceituna como mucha gente piensa, hay que secarlos, tratarlos y llevan un proceso de lavado. Y en este caso lo que hacemos es vertir en la tolva, que es en la parte negra de la máquina, vertimos el combustible y a través de un doble sinfín que se encuentra en la parte baja de la máquina se va alimentando hacia el hogar de la propia máquina, donde ahí es donde se produce la combustión y obtenemos ya una temperatura muy elevada del agua caliente sanitaria. Correcto, y todo eso con una ventaja muy importante: no aportamos ni un solo gramo de CO2 extra a la atmósfera, lo que hay es el que había. Exacto, José Antonio, aquí la contaminación es igual a cero, el CO2 es igual a cero. Nos convertimos en una vivienda ecológica donde incluso se pueden obtener certificados y demás, y sobre todo tenemos en cuenta que a nivel económico es el combustible más barato que existe en la actualidad. ¿No me digas? Sí, aquí hablamos ya de recortarle en un 50% el precio al gasóleo, y en cuanto al gas un poquito menos, pero sí hablamos del 35-38% frente a ellos. Todo depende del suministrador de pellet o de hueso que se encargue de vender el producto, de vender el combustible, la mercancía, ¿no? Que es muchísimo ahorro, Alejandro, porque estoy calculando, porque si empezamos a hacer un conjunto de todo lo que estamos viendo aquí en la exposición, hacemos el proyecto con vosotros, ahí estamos hablando de un ahorro importante. Sí, en el caso de que un interesado instalara o comprara toda esta serie de productos, hablaríamos de un ahorro súper sustancial. Evidentemente la inversión es un poquito cara, porque ya estamos hablando de 3 o 4 partidas diferentes, pero con una partida, con una caldera, otro con un termosifón, ya notan ya el ahorro desde la primera compra, ¿no? Claro, ya hay movimiento en las cuentas, ya se nota ese ahorro que estamos teniendo. Algo que se estará preguntando, porque luego daremos los datos, cómo os encontramos. Hoy estáis aquí en Firamaco, disfrutando de esta gran feria en la institución Feria Alicantina, pero luego hay que decirle a la gente cómo se encuentran de manera normal para que puedan ponerse en contacto con vosotros. Pero todo esto requiere de servicio técnico, tiene algo de lo que también os ocupáis en Pasanqui. Sí, es muy importante. Las nuevas tecnologías conllevan quizá muchas veces la falta de conocimiento y la falta de profesionalidad dentro de cada campo, ¿no? De todo lo que hemos hablado en esta entrevista, nosotros somos el servicio técnico que mantiene los productos, que mantiene los equipos, que avisa a los clientes, que se preocupa de recordarles que deben de hacer una limpieza, que deben de regular una caldera, que deben de regular una estufa, que deben de cambiar un ánodo de magnesio dentro de un sistema solar térmico para facilitar ese trabajo, ¿no? Somos 4 técnicos los que estamos fuera, encargados de llevar el servicio técnico, y hablamos de un radio de acción importante. Estamos trabajando en toda España en cuanto a la venta, pero en servicios técnicos locales estamos en Elche, Alicante, toda la Vega Baja, llegamos prácticamente hasta Valencia y luego en la zona de interior. Esto lo hacen técnicos muy profesionales, preparados en las materias, al igual que lo hacemos en el reparto de mercancías en toda España y Portugal, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí se está juntando la ecuación perfecta. Profesionales, una empresa con gran trayectoria y con mucha profesionalidad, con mucha experiencia, productos que además son de aquí, de la tierra, son con nombres incluso como esa caldera que hemos visto, Elche 35, que tenemos aquí en el stand y que hemos estado viendo durante el reportaje. Yo creo que la combinación es perfecta para que nos pongamos en contacto con vosotros. Empresas, particulares, comunidades de vecinos, gimnasios, fábricas, todo el mundo se puede poner en contacto. ¿Cómo lo hacen? Estamos en Elche. Estamos justo en el puente de Barrachina, donde estaba la antigua fábrica de Pasanqui Maquinaria. Estamos justo en la ladera del río. Y bueno, os esperamos, allí estamos a todos, evidentemente es así. A que demos el paso, a que convirtamos nuestro hogar, nuestro negocio, nuestro espacio en un espacio sostenible, con poco consumo, con una inversión que se amortiza rapidísimo y con grandes soluciones que nos llevan a un paso más adelante, que habrá que darlo alguna vez y hay que animarse a hacerlo. Alejandro Sansano, ha sido un placer que nos dejes estar aquí contigo en este espacio de Firamaco y por supuesto enhorabuena por toda esta gran labor que estáis realizando, colocando a Elche también en el epicentro del desarrollo sostenible y de este gran negocio y esta gran empresa que es cuidar del medio ambiente, ahorrar dinero y vivir la mar de gustito. Alejandro, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos vosotros, José Antonio, muchas gracias. Pues hoy con Pasanqui hemos estado descubriendo todas estas opciones del desarrollo sostenible, todas estas opciones aquí en Firamaco, desde IFA. Nos vamos, gracias por estar ahí.